Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Volvemos al capítulo 13 y para comenzar queremos leer los versículos 9 y 10 que nos hablan de la primera bestia. Leamos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es sin lugar a dudas una de las declaraciones más impresionantes que encontramos en la palabra de Dios. Aquí él dice, si alguno, y esto lo dice 3 veces. Es una invitación al oído del hombre, es decir, al oído de cualquiera que escuche la palabra de Dios en cualquier momento y en cualquier edad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también dice, el que tiene oído, oiga. Así es como comienza este mensaje. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí nuevamente tenemos la unión de la libre voluntad y de la elección. Si alguno quiere decir cualquier hombre, cualquier persona. Si alguno tiene oído, bueno, ¿no tienen todos oídos? Sí, pero hay algunas personas que no oyen aunque tienen oídos. Hay personas que sencillamente no escuchan para nada, no oyen. En cierta ocasión un hombre que ya se había jubilado gustaba de arreglar las cosas en su casa y su esposa era una de esas mujeres que gustan de hablar todo el tiempo. Ella era una persona muy buena, pero simplemente hablaba demasiado. Y este hombre jubilado tenía que utilizar uno de esos aparatos para ayudarle a oír, un audífono, y cuando él salía fuera de casa, se lo quitaba. Y lo hacía con cierto propósito. Él salía a trabajar con las plantas, a podarlas, y su esposa salía y hablaba, y en cierta ocasión habló como 5 minutos, antes de darse cuenta que él no tenía colocado su aparato para ayudarle a oír. Entonces ella dice, «Tú no has escuchado ni siquiera una palabra de lo que yo he dicho». Y él continuaba trabajando tranquilo. La esposa dio media vuelta y regresó a la casa. Y eso era exactamente lo que él quería que hiciera. Él estaba allí afuera para trabajar con las plantas y no quería llevar a cabo una conversación. Pues bien, hay muchas personas hoy que no tienen uno de esos aparatos para escuchar, que usan las personas sordas, un audífono. No tienen un audífono para escuchar la palabra de Dios, y no quieren oírla. Nosotros hemos dicho que queríamos hacer posible que toda persona pudiera llegar a estudiar la palabra de Dios en este programa de 5 años. Pero si usted, amigo oyente, piensa que estamos soñando, que todos estarán estudiando la palabra de Dios, digamos, el año que viene, pues debemos decirle que no tenemos ni siquiera la ilusión de que eso llegue a suceder. Sabemos que esto está limitado a aquellos que tienen oído, un oído para oír la palabra de Dios. Si alguno, dice aquí, eso es libre voluntad. Usted tiene que tener un oído. Eso es elección. Y así es la manera en que Dios les une. Ahora, lo que él está diciendo aquí no es ni para usted ni para mí. Por lo menos esperamos que no sea para usted. Estoy seguro que no es para mí. Confiamos que no es para usted porque ya hemos determinado al comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis que aquí estamos tratando con las cosas futuras que están más allá de la iglesia. Y si la iglesia ya no está en el mundo, en esta sección Juan nos presenta claramente que nos encontramos en el período de la gran tribulación. Así es que sabemos dónde estamos, y lo que hace de estos 2 versículos algo impresionante es esto. Él le dice a los santos de Dios, en aquel tiempo habrá el país de Israel, y la nación de los gentiles, y multitudes en el mundo. Será soltado en ese entonces, como ya hemos dicho en este capítulo, un anticristo, un gobernante que será un dictador mundial. Como veremos más adelante, los hombres no podrán comprar ni vender sin permiso, no podrán viajar sin su permiso. Este dictador gobernará al mundo como nadie ha gobernado en el pasado. Ahora, ¿por qué está permitiendo Dios esto? Bueno, Dios le ha dicho a aquellos que son suyos, no le resistan. En primer lugar, no les beneficia en nada. Y lo segundo es esto, esta es la paciencia y la fe de los santos de entonces. Si usted está en el mundo durante la gran tribulación, entonces usted tendrá que soportar con paciencia y fe las pruebas terribles que vendrán aún sobre los hijos de Dios. Así es que aparentemente Dios se ha apartado del mundo y lo ha entregado a Satanás. Amigo oyente, en el día de hoy el Espíritu Santo se encuentra en el mundo.
Él limita, Él apaga la resistencia. Hoy está deteniendo el mal. Quizá no le parezca que esté sucediendo así, amigo oyente, pero piense en lo que será cuando Él se ha quitado, por así decirlo, de ese cargo, y cuando se le permita al mal actuar de la forma en que quiera, y Satanás tendrá control de todo. Como ya hemos dicho anteriormente, esto en realidad es justicia divina. Satanás y sus secuaces del mal y la humanidad perdida nunca podrán decirle a Dios: tú nunca nos diste una oportunidad. Y si tú nos hubieras dado la oportunidad, hubiéramos podido solucionar las cosas. Bueno, Dios les va a dar a ellos una oportunidad por un breve período. Y si este breve período no fuera breve, nadie sería salvo, como dijo el Señor Jesucristo. Ahora con esto, llegamos a la segunda bestia. Y ésta sale de la tierra y es un líder religioso. La otra, que ya hemos visto, será un líder político, y un poder político y una persona. En realidad, ese poder será mundial. Aquí en el versículo 11 de este capítulo 13 de Apocalipsis, tenemos una descripción de esta bestia, y se nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia salvaje podríamos decir que es más fácil de identificar que la primera, porque después de haber establecido la primera, no creemos que sea demasiado difícil de identificar la segunda. La primera bestia subió del mar, y la segunda, como usted puede notar, sube de la tierra. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como hemos visto, el mar representa a los pueblos del mundo. Ellos son como el mar agitado, esa multitud de la humanidad en el presente, y eso siempre ha sido así. Pero la tierra aquí se refiere a la tierra de Israel, y creemos que podemos establecer eso. La tierra de la cual sube esta segunda bestia es simbólica de Palestina, y se piensa naturalmente que la segunda bestia sale de Israel. En primer lugar, él es un Mesías, e Israel no le aceptaría a no ser que haya salido de su propia tierra y fuera uno de ellos. Aquí se nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto nos sugiere su imitación de Cristo. La primera bestia se oponía a Cristo. La segunda bestia imita a Cristo. Él es anticristo en ese sentido, en lugar de. Actúa como si fuera Cristo. Tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero es un lobo con piel de oveja. Él imita al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, solo que este pseudo cordero no quita el pecado, sino que lo agrega y lo multiplica en el mundo. Él no viene a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de la primera bestia. Él es un Cristo falso. Y hablará mucho en cuanto a amar a todos, pero por debajo es una bestia peligrosa, tal cual la primera, engañando a todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Y este es el cuadro que tenemos aquí. Esta es la personificación de todos ellos, y él es un anticristo. Así es que son necesarios 2 hombres para llenar la posición que Cristo había llenado, y por supuesto ellos no alcanzan a llenarla, pero se necesita 2 hombres. Nuevamente debemos citar lo que el Señor Jesucristo dijo, y esta vez nos referimos a sus palabras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Para algunos, el falso profeta es como Juan el Bautista para la primera bestia, y algunos la han identificado como el rey Saúl o Judas. Y amigo oyente, eso no es nada más que especulación. Eso no puede ser probado. Notemos que él está delegando autoridad. En el versículo 12 de este capítulo 13 de Apocalipsis leemos: «Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada». Esta segunda bestia tiene la autoridad delegada de la primera bestia, lo que hace que sea superior a él. Pero él también está al mismo nivel, tiene el mismo poder. Esta bestia encabeza un movimiento para exterminar a la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Y esa es la falsa iglesia que va a pasar a través del período de la gran tribulación. Juan ni siquiera distingue o dignifica a esa iglesia por nombre, porque no es una iglesia. La verdadera iglesia ya se ha ido,
y esta es llamada una ramera. La iglesia había sido llamada la esposa de Cristo. Y aquí tenemos el último vestigio de una iglesia apóstata con todo su humanismo. Eso lo podremos apreciar cuando estudiemos el capítulo 17. Luego, el falso profeta le ofrecerá al mundo algo nuevo para adorar. La primera bestia, ese rey terco y obstinado, ese hombre de pecado, el último dictador mundial. No vamos a tomar el tiempo aquí para ver lo que otras escrituras nos dicen, pero aquellos que han estado con nosotros por algún tiempo saben que esto sale de nuestro estudio en Daniel, capítulo 11, versículos 36 al 39. También de Mateo, capítulo 24, versículo 24, lo cual acabamos de citar hace un momento. Y también en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 3 y 10. Aquí es presentada esta terrible bestia que va a ensalzar a la primera bestia a una posición de adoración. Ahora su herida mortal fue sanada, y eso revela que las dos, la primera y la segunda bestia, son sanadores falsos, estos que obran milagros. Esa es una gran mentira y un gran engaño que vendrá en este mundo. Ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 13 de Apocalipsis nos dicen: «También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió». Este falso profeta obra señales y milagros. Esto es lo que se nos dice. El Señor Jesucristo dijo eso. El Señor Jesús nos advirtió en contra de esa persona. Su engaño es que imita a Elías al hacer bajar fuego del cielo. Él también es la combinación de Janes y Jambres. Usted recuerda lo que ocurrió en Egipto. Se nos dice en Éxodo capítulo 7, versículos 11 al 13. «Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos». Es decir, que ellos eran buenos hechiceros o magos. Creemos que tenían poder satánico, y éste también lo tendrá al fin del tiempo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11, leemos: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Usted recuerda que Juan el Bautista no tenía nada que ver con el fuego. Este profeta falso va a imitar esto. Pero el fuego, por supuesto, es en realidad juicio. Este falso profeta juega con fuego hasta que es echado en el lago de fuego, como veremos más adelante. El mundo es engañado por su decepción, con la excepción, por supuesto, de los elegidos de Dios, aquellos que están aquí. Ellos no pueden ser engañados. Ahora este falso profeta demuestra su manera de actuar, haciendo que se construya una imagen del hombre de pecado. La palabra para imagen es icón, que indica semejanza o parecido. Lo que él produce es una semejanza que enfatiza la herida mortal, y fue sanada. Y es interesante notar que el Señor Jesucristo no permitió que nada relacionado con su apariencia física sobreviviera, pero será la semejanza del anticristo que estará evidentemente colocada en el templo en Jerusalén. Y creemos que esta es la abominación desoladora de la que hizo referencia el Señor cuando dijo allá en Mateo capítulo 24, versículo 15, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Bueno, no vamos a usar estas escrituras mencionadas en Daniel, pero usted las puede ver si desea en el capítulo 12, versículo 11, también capítulo 11, versículo 31, capítulo 9, versículo 27. Todo esto es en el libro de Daniel. Usted puede ver esto y estamos seguros de que le será de mucha ayuda. Esta es la abominación desoladora que aparecerá. Y lo que esto es, y no vamos a ser dogmáticos en cuanto a esto, sino que creemos que será la imagen del anticristo, la primera bestia. Aquí podemos ver el engaño perpetrado en el mundo. Y en los versículos 15 al 17 de este capítulo 13 de Apocalipsis se nos dice: «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos,
se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigo oyente, ha habido muchas conjeturas en cuanto a este número y a la marca de la bestia. Bueno, en primer lugar debemos notar que fue dado a aquel que le dio aliento a la imagen de la bestia. Y amigo oyente, este va a ser un ídolo diferente. Hasta el presente, Isaías lo menciona y todos los profetas lo mencionan también, y los ídolos no pueden hablar. El apóstol Pablo también lo menciona, pero amigo oyente, aquí tenemos un ídolo que hablará. Creemos que llamarán a todos los científicos del mundo para observar a esta imagen. Y creemos que ellos informarán que no lo pueden comprender, que no lo pueden explicar. Este es un milagro. Esto es algo que provocará que todo el mundo se vuelva y adore a la bestia. Y aquí tenemos la unión de la religión y los negocios. Es necesario tener la marca de la bestia para poder hacer negocios. Bueno, en la época de Juan, los soldados eran marcados por sus comandantes, los esclavos eran marcados por sus amos, y algunos unidos a ciertos templos paganos eran marcados con la marca del dios o la diosa a quien servían. Pero aún en nuestros propios días, un periodista escribió en su periódico un artículo titulado «Viviendo por los números». Él se quejaba del hecho de que es necesario llevar tantas tarjetas de identificación y concluyó diciendo, «Sería mucho más sencillo si el gobierno nos asignara a cada uno de nosotros un número especial que pudiera ser grabado en nuestras frentes para evitarnos el problema de llevar tantas tarjetas». Esto es algo interesante, amigo oyente, y no queremos que nos entienda mal. Este no es el cumplimiento de la profecía hoy, pero por cierto que muestra cómo puede suceder algo así. Pero, ¿cuál es la marca de la bestia? Bueno, esto no se nos ha informado. No se nos dice esto aquí. Pero eso no ha evitado que muchos eruditos no trataran de informarnos lo que esto es. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 13. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí hay sabiduría, dice. Creemos que esta es una declaración un poco irónica, cuando consideramos todo ese laberinto de especulación que se ha venido acumulando a través de los siglos en cuanto a este versículo. En el griego, este es un arreglo muy hermoso de este número. Se dice hexakosioi, hexekonta, ex. 666. Por cierto que se le da un valor numérico a cada letra. Nosotros debemos dejar esto como que es el número visual, que es de la bestia, y su significado espera aún hasta el día de su manifestación. No hay nadie hoy que pueda asegurar lo que significa este número. Esto ha provocado un pequeño rompecabezas para muchas personas que gustan jugar con los números. Pero, amigo oyente, usted no llegará a saber esto hasta que se llegue al período de la gran tribulación, y sugerimos que no se preocupe en pensar en algo como esto. Debemos presentar al Señor Jesucristo hoy, para tratar de reducir la cantidad de personas que van a pasar a través de este período de la gran tribulación y que llegarán a conocer cuál es el número de la bestia. Nosotros no tenemos demasiados deseos de conocer el número de la bestia, y después de haber leído todo esto, debemos decir que estamos muy agradecidos que no tenemos que vivir en ese período. Estamos muy agradecidos hoy de que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero en lugar de dedicar tanto tiempo al anticristo, queremos conocer a Cristo. Podemos decir con el apóstol Pablo, allá en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. También se nos dice que no debemos confiar en el hombre. Jeremías dijo allá en el capítulo 17 de su profecía, versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y en el versículo 7 de este mismo capítulo 17 de Jeremías dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Es por eso que podemos decir que este pasaje no nos interesa mucho en cuanto a lo que puede ser el número de la bestia o cualquier cosa relacionada con esto, sino que nos hace querer conocer más al Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza es estar con Él, no por lo que somos o lo que hemos hecho, sino porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y por su gracia vamos a estar en su presencia.
Por eso estamos agradecidos hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy y Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración.